Ahora sí. Perdón, no había abierto la pantalla y entonces evidentemente la compu no la veía. Bueno, vamos a empezar entonces ya a trabajar la evolución histórica de esos diversos aspectos de los diversos niveles lingüísticos y vamos a empezar por la historia de la pronunciación y en concreto por un rasgo que resulta muy identificador del español de América como soy, que es el seseo. Vamos a empezar hablando del seseo. Y primero voy a dar unos datos generales, quizá para la gente de español o de lingüística en general no son tan, en fin, son muy básicos, son muy conocidos, pero pensando en los colegas historiadores quizá les puede servir para saber de qué estamos hablando. Evidentemente, cuando hablamos de seseo, estamos hablando de la pronunciación semejante de dos fonemas, o si quieren, de la existencia de un fonema frente a algunas variedades donde existen dos. Si me apuran, por decirlo para andar por casa, ¿verdad? Algo que horrorizaría a mi directora de tesis, el seseo es la pronunciación semejante del S y la Z, ¿sí? Frente a mi variedad, donde yo distingo casa, caza en la pronunciación, todos ustedes dicen casa, casa independientemente de lugar para vivir o matanza de animales, ¿verdad? Por tanto, fíjense que lo que tenemos en el español es una división dialectal de todo el español en dos grandes grupos de dialectos. Por un lado, un grupo con distinción de sibilantes, existencia de dos fonemas, es decir, lo que yo hago, y otro gran grupo de dialectos que presentan indistinción de sibilantes, es decir, lo que presentan es frente a dos un único fonema, una única realización. Esa única realización, ese único fonema puede ser seseante, ¿verdad? O podemos tener variedades seseantes, donde solo existe uno que es pronunciado como S, lo que vamos a llamar apico alveolar, casa, casa, pero también tenemos el ceceo, ¿verdad? Que es pronunciado como interdental y esos hablantes van a decir caza, lugar donde se vive, caza, matanza de animales, ¿sí? Fíjense que tradicionalmente la gente tiende a pensar que el ceceo es lo contrario del seseo, y eso no es correcto. El seseo y el ceceo en realidad es lo mismo, es tener únicamente un fonema, ¿sí? Lo que es contrario al seseo y al ceceo, que es lo mismo, es distinguir dos fonemas, lo que yo hago, ¿sí? De manera que entre ustedes seseantes y alguien que sea, qué sé yo, de la provincia de Sevilla, ceceante, no es que tengan sistemas diferentes, tienen el mismo. Otra cosa es que la realización concreta difiera, pero tienen el mismo sistema con un único fonema que se opone al sistema que yo tengo con dos fonemas diferentes. Por tanto, repito, históricamente seseo y ceceo son lo mismo, por más que tradicionalmente se piense que son fenómenos contrarios, nada que ver. En cuanto a los orígenes, lo pone ahí, ¿verdad? Tanto el seseo como la distinción eh, son el resultado de una simplificación de una situación medieval previa y mucho más compleja. Una situación en la que hay cuatro fonemas. Quiero decir esto y también es un tópico, seguro, repito, que los filólogos lo saben de sobra, pero pensando en los colegas que no son filólogos, a veces se piensa que de mi pronunciación surge la de ustedes o quizá que de la de ustedes surge la mía. Bueno, en realidad no, ni mi pronunciación deriva de la de ustedes ni la de ustedes deriva de la mía. Ambas, las dos, derivan de una situación previa, medieval, mucho más compleja, que cuenta con cuatro elementos. Fíjense que ahora yo tengo dos, ustedes tienen uno. Yo he simplificado al 50%, ustedes han simplificado, lo han dejado en el 25%, ¿verdad? Y por tanto, lo que tenemos que conocer es cuál es la situación previa de la que van a derivar estos dos sistemas, ¿sí? Estos dos sistemas son hermanos que derivan de un sistema previo. Y eso es lo que vamos a estudiar. Otro mito, la distribución actual, ¿verdad?, de estos fenómenos. Por supuesto, sabemos de sobra que el seseo no es exclusivamente americano. Es cierto que se da en toda América, es uno de esos escasos fenómenos panamericanos que se dan en toda América. Prácticamente tenemos dos en lo fónico, este es uno de ellos y probablemente el más importante de los dos, pero fíjense que también se da en otros lugares, ¿sí? Me van a decir, claro, claro, en el caso de la península se da en Andalucía, se da en Canarias. Bueno, eso también hay que matizarlo. Se da en parte de Andalucía, se da en todas las Canarias, pero también se encuentra en otras muchas zonas de la península ibérica.
Se encuentra en zonas de Extremadura, en zonas de Alicante, en zonas de Galicia, en zonas de Cataluña, hasta hace poco tiempo en zonas del País Vasco, en zonas de mi tierra. Por tanto, fíjense que es un fenómeno mucho más extendido de lo que podemos pensar. Y esto me parece muy, muy importante, ¿sí? Porque nos va, digamos que nos da pistas sobre su historia, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Por otro lado, otro mito, el ceceo solo existe en algunas zonas de Andalucía, ¿verdad? Provincia de Sevilla, Huelva, la provincia de Cádiz. Bueno, no. Sabemos que también existe ceceo en algunas zonas de América. Es cierto que es mucho más escaso, es cierto que está en vías de desaparición y es cierto que tiene una distribución sociolingüística muy concreta, de la que vamos a hablar luego. Pero también es cierto que todavía a día de hoy se encuentra ceceo en algunas zonas de América, zonas de Honduras, zonas de El Salvador, ¿sí? Zonas de Nicaragua, creo que he leído también. Eh, y por lo menos en la bibliografía de hace unos años también se citaba la presencia de ceceo en zonas del interior de Colombia, del interior de Venezuela o, por ejemplo, del interior de la Argentina. ¿Sí? En el caso de la Argentina es un rasgo muy identificador de las, mira, hasta hace poco, de las clases bajas de la zona pampeana, de la zona de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cuando se quería imitar a los peones de estancia, a estas personas de clase baja que vivían en un ámbito rural, uno de los rasgos que se utilizaba era el ceceo, lo que nos está hablando de cómo evidentemente este rasgo estaba presente, si no hoy, al menos hasta hace poco. Por tanto, fíjense que la situación que nosotros solemos tener en mente de el ceseo, la distinción y el ceceo, en realidad es más compleja, es mucho más compleja que la que tenemos en mente, quiero decir. ¿Sí? Por un lado, porque esa idea de que ceseo es lo contrario de ceceo no nos sirve, ¿sí? Ceseo y ceceo son lo mismo. Por otro lado, porque para conocer los orígenes de estos dos fenómenos que sirven para romper el español actual en dos posibilidades, ¿sí? Tenemos que irnos hasta la situación previa medieval y por otro lado porque la distribución actual, como les digo, es un poquito más compleja de lo que tradicionalmente pensamos, ¿sí? Es cierto que este mito de su distribución funciona bastante bien, pero también es cierto que hay que matizarlo. Partamos de ahí. Vamos a hablar entonces, vamos a comenzar hablando de los orígenes, cómo se produce el nacimiento del seseo y del ceseo, ¿verdad? De esta modificación. Y para eso tenemos que retrotraernos hasta la situación clásica, perdón, latina y luego la situación medieval, ¿sí? Es decir, necesitamos conocer cuál es el sistema de sibilantes que existe en latín clásico y en el castellano medieval para poder entender cómo se producen los resultados actuales. Como saben, en el caso del latín clásico teníamos un único fonema, ¿sí? Un único fonema S, ¿sí? No sabemos muy bien la realización fonética, en todo caso dental fricativo, que contaba además con una posible realización geminada, ¿sí? Es decir, con la pronunciación de dos S seguidas, ¿sí? Cosas como amawisem, que tenían dos veces este fonema de forma continuada, ¿sí? Se realizaba dos veces. Lo que vemos en el paso del latín clásico a las lenguas romances es un enriquecimiento de estos fonemas de tipo sibilante, un sibilante porque tienen relación con los silbidos, ¿no? En cierto modo. Lo que vamos a ver es un enriquecimiento muy importante que se produce en toda la Romania occidental, no es algo propio del castellano, ocurre igual en portugués, en gallego, en catalán, en francés, ¿sí? En todas estas lenguas y que lo que va a hacer es que de un fonema aparezcan, como les digo, cuatro, vamos a hablar de seis, que son los que aparecen a continuación. ¿Sí? Este proceso, o mejor, la aparición de estos fonemas se produce por una serie de cambios que se dan en el paso del latín a las lenguas románicas, que son los procesos de palatalización. Quizá ahí, en vez de fonemas palatales, debería aparecer el término palatalización, ¿sí? Porque no todos estos fonemas son palatales, aunque todos se producen por este proceso.
¿Qué es esta palatalización? Simplemente, desde el punto de vista técnico, es la aparición de fonemas que se pronuncian en el paladar de la boca, que era una zona donde no existían fonemas en el latín clásico. Y fíjense qué interesante, porque eso va a ser una diferencia radical, fundamental, entre el latín y las lenguas románicas. El latín no tiene fonemas palatales, las lenguas románicas, vamos a decir todas, hay una excepción, ¿verdad? Pero vamos a decir todas, tienen fonemas palatales. Por tanto, fíjense, es un cambio radical que ocurre entre el latín y las lenguas románicas. Y luego, como les digo, también es importante porque es un proceso panrománico que afecta, repito, prácticamente a todas las lenguas románicas, ¿vale? Por tanto, es un proceso importante porque no es que sea algo que solo hace el español, sino que vemos que es un proceso, una tendencia propia de este latín que se está convirtiendo en diversas lenguas románicas. Cuando digo que es un proceso panrománico y que todas las lenguas, excepto una, el sardo, crean fonemas palatales, no quiero decir que van a crear ni los mismos ni a partir de los mismos orígenes, pero ciertamente el resultado va a ser que ese latín que se convierte en lenguas románicas pasa de no tener fonemas palatales a tener algunos. En algunas lenguas más, en otras lenguas menos, que son el resultado de un proceso, de otro proceso, pero en todo caso van a aparecer. Llegados a este punto, esos son unos cambios muy complejos, ¿verdad? Precisamente lo que estoy yo explicando ahora en la asignatura de mis alumnos de fonología histórica en la Complutense, vamos a llegar a la situación del castellano medieval, que es la que me interesa, en la que, como les digo, lo que se ve es un enriquecimiento. Hemos salido del latín clásico, de nuevo voy al punto A, de un único fonema S, ¿sí? Que se pronuncia acercando la lengua a los dientes y a ese escaloncito de hueso que está detrás, a los alveolos, ¿sí? Probablemente había diferentes pronunciaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista dialectal, no voy a entrar en eso. Lo que me interesa es que de un único fonema, estos procesos de cambio, en el caso del castellano, y repito, en muchas otras lenguas, también en el portugués, en el gallego, en el catalán y en el francés, por lo menos, todas las lenguas de la Romania occidental, lo que nos encontramos es una situación con tres parejas. Lo que encontramos en la Edad Media es que existen tres parejas, ¿sí?, de fonemas sibilantes, ¿sí? Los primeros se conocen como predorsodentales africadas, lo que quiere decir es que la parte delantera, del dorso de la lengua, predorso, se apoya en los dientes, de ahí predorso dental, fíjense que es la descripción, y africada quiere decir que el aire al principio no puede salir y luego sí sale, luego puede salir y eso es lo que pronuncia el sonido, ¿sí? Fíjense que se llama sorda y sonora, una no vibra en las cuerdas vocales, la otra sí vibra en las cuerdas vocales. Voy a pronunciar las dos para que lo escuchen, ¿no? Por ejemplo, una predorsodental africada sorda sería, en el castellano del siglo XIII, por ejemplo, la forma de pronunciar la palabra corazón, que en el siglo XIII se decía corazón, corazón. Esa C, ¿sí? Es eso que se representa, lo tienen en pantalla, como una TS, ¿sí? Para los mexicanos es la TZ, ¿verdad? Que aparece en fin, siempre se me ocurre el mismo ejemplo, que no es demasiado afortunado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la que aparece en Ayotzinapa o la que aparece en ese pueblecito de Michoacán, ¿no? Chinchunchan, ¿sí? Ese es ese elemento C. Ese es el elemento sordo. Existía en castellano medieval, repito, corazón, marzo, marzo, ¿sí? Lanza, ¿sí? De donde va a salir lanza, marzo, corazón. También existía su contrapar sonora, es decir, se pronunciaba colocando los dientes y la lengua de la misma forma, pero haciendo que vibrasen las cuerdas vocales, ¿sí? Y de manera que en el siglo XIII el verbo hacer se decía fazer, ¿sí? O, por ejemplo, la palabra pozo se decía pollo, ¿sí? Por tanto, fíjense que existía una oposición entre che y ze, ¿sí? Che, ze. Bien. Primera pareja. Segunda pareja, más sencilla digo, por cierto, esta che y esta ze existen a día de hoy en el italiano, ¿sí? La de pizza es la primera y la sonora puede aparecer en algunas palabras, ¿no? Estoy pensando en una ópera de Monteverdi, L'Incoronazione, di Popea, si no me equivoco, tiene la sonora.
todo caso están ahí. Además de estas dos, el castellano tenía otras dos, que eran el castellano del siglo XIII, las apicoalveolares, fricativa, sorda y sonora. Fíjense de nuevo la descripción. Apicoalveolar quiere decir que el pico de la lengua se apoya en los alveolos, en ese escaloncito de hueso. Fricativo quiere decir que el aire va saliendo constantemente, ¿sí? Por un lado, sin vibración de las cuerdas vocales, por otro lado, con vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Era la S de los españoles y a mí en este caso no me consideren español porque yo no pronuncio esa, ¿verdad? Pero es esa S con la que ustedes imitan a o que tanto les llama la atención de los hablantes del norte de la península, de la gente de Madrid para arriba, ¿sí? En el caso, no sé si está por ahí Lirian, en el caso de Colombia, por ejemplo, es la típica S montañera, ¿verdad? De la zona de Antioquia. Sería por un lado la sorda, S, ¿sí? Repito, no me escuchen la mía porque a mí no me sale bien, frente a la sonora S, ¿sí? Que también servía para crear diferencias de significado, perdón, ¿sí? De manera que en la Edad Media tenías la palabra oso, animal mamífero, ¿verdad? Que come miel, frente a oso, ¿sí? Ese oso que significaba era la primera persona del presente de indicativo del verbo osar, del verbo atreverse, ¿sí? Por tanto, fíjense que también servían para crear diferencias de significado. Oso era el animal, oso era atreverse. Y por último, teníamos otra pareja, prepalatal fricativa sorda sonora, ¿sí? Estas son bastante más fáciles de ver, ¿sí? Prepalatal fricativa quiere decir que se pronuncian en la parte de delante del paladar, ¿sí? Fricativa, el aire va saliendo constantemente. Sorda sonora, no vibran o sí vibran las cuerdas vocales, ¿sí? Eran la she y la ye. La she y la ye, ¿sí? En el caso del castellano medieval, el pasado del verbo decir se decía dicho, ¿sí? El dicho. Una palabra como hijo, ¿verdad? Lo que decimos hijo se decía fillo, ¿sí? Por tanto, teníamos dicho frente a fillo. Por tanto, repito, los 6 sonidos, ¿sí? Voy siguiendo el orden. C frente a Z, C, Z, C, Z y she, ye. C, ye. ¿Sí? Esos son los 6 que teníamos en el castellano medieval, ¿sí? Les voy a poner, ahora voy a abrir, porque esto yo sé que es complejo, antes de abrir un turno de preguntas, voy a pasar a esto. Quiero que vean estos 3 dibujos de arriba. Olvídense ahora de los de abajo, ¿sí? Quédense con los de arriba. Fíjense, el primero que aparece arriba es la realización de la tse. Fíjense cómo la parte delantera del dorso de la lengua, predorso dental, se acerca a los dientes, ¿sí? Y primero la lengua choca contra los dientes, el aire no puede salir. Después la lengua se separa un poquito y el aire sale. Eso es lo que hacemos o lo que hacen los mexicanos cada vez que pronuncian la tse, que ellos la mantienen viva, ¿sí? Mientras que, evidentemente, en préstamos indígenas, en préstamos de origen náhuatl. Eso es lo que hacían también los castellanos en el siglo XIII. Otra cosa es que luego se haya perdido. Por tanto, la tse es la primera. La segunda es la se. Fíjense cómo es apicoalveolar, es decir, es el ápice de la lengua el que se acerca a los dientes, no llega a tocarlo. Fíjense ahí que en realidad la lengua no llega a tocar los dientes y eso hace que el aire vaya saliendo constantemente, ¿sí? Y la tercera es la she prepalatal, donde la parte de la lengua, ¿sí? La parte esa que está más unida, se acerca no ya a los dientes, sino un poquito más atrás, a la zona del paladar, ¿sí? Y deja que el aire vaya saliendo. Por tanto, tenemos C, se, she. Si vibran las cuerdas vocales, tendríamos las 3 parejas, o sea, los 3 elementos sonoros, ¿sí? Z, ze, ye. ¿Bien hasta acá? A ver. ¿Preguntas, cuestiones sobre esto? ¿Nada? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Bien, que esto es denso, ¿eh? Yo ya sé que esto es denso. Ah, ya veo que está Lirian, supongo que tendría
que me da la razón, ¿no? Con la cuestión de los montañeros, de los paisas. Yo tengo un gran amigo paisa que cuando vino aquí a Madrid se reía mucho porque le parecía que toda la gente de Madrid era gente de campo, porque le recordaba en la pronunciación de la S a la pronunciación que se asocia al campo en el caso del español paisa. ¿Sí? Bueno, esa es la situación que tenemos, repito, es la situación que con los tres fonemas. Y si se fijan, acá es la situación del siglo XIII, la que podemos suponer que utilizaba Alfonso X el Sabio, pero fíjense que este sistema presenta un problema claro, que es que concentra demasiados elementos, estos tres, en una parte muy pequeña de la boca. Fíjense que los tres elementos se pronuncian muy, muy cerca, ¿sí? Muy, muy cerca. Y eso lo que va a hacer es dar lugar a un sistema incómodo, ¿sí? A un sistema incómodo va a traer problemas. ¿Por qué? Porque como los tres fonemas se pronunciaban tan juntos, resultaban difíciles de percibir para el oyente. Era muy fácil que se produjeran confusiones, Por tanto, siendo un sistema incómodo como es, demasiados fonemas en poco espacio, ¿sí? Lo que se va a producir va a ser una transformación que comienza en la Edad Media, para no entrar en discusión sobre las cronologías, y que va a terminar produciendo, allá por el siglo XVI, XVII, el sistema que tenemos a día de hoy. A día de hoy. Fíjense en realidad que este sistema o no satisfactorio, ya les he dicho que no solo era del castellano, se daba en otras lenguas como en el francés, el portugués o el catalán, y también esta transformación, ¿sí? Esta solución del sistema incómodo por medio de una transformación se va a dar no solo en castellano, sino también en estas otras lenguas románicas. Déjenme que ponga aquí esto para que no se me vaya la hora. También en otras lenguas románicas, ¿sí? Por tanto, fíjense, lo que vamos a descubrir va a ser en todas estas lenguas románicas un proceso de simplificación para evitar este problema, por tanto, repito, el fenómeno en sí no es un fenómeno castellano, español, es un fenómeno románico, de la Romania occidental, ¿sí? De estas lenguas que están en el occidente de Europa, que derivan del latín. Italiano, rumano, el dálmata, que ya saben que luego se muere, va por otro lado, ¿sí? Pero estas que están en el occidente evolucionan así, de esta manera. Lo que van a hacer, por tanto, es evolucionar y solucionar estas incomodidades. En general, todas estas lenguas, francés, portugués, catalán, lo solucionan creando una única transformación. Todo el francés evoluciona o soluciona este problema de la misma forma, todo el portugués lo soluciona de la misma forma, todo el catalán lo soluciona de la misma forma, pero el castellano no. El castellano, en vez de tener una simplificación única, una transformación única que afecta a todas las variedades del idioma, perdón, va a tener una doble transformación. Va a tener una doble transformación. Va a tener, por un lado, una transformación que es la que yo llamo acorde con la normalidad románica, es decir, una transformación coincidente con la del francés, con la del portugués o con la del catalán, ¿sí? Una transformación, por tanto, que es lo esperable, lo que suponíamos que iba a pasar. Pero al mismo tiempo, en algunas variedades también va a tener una transformación particular, una transformación diferente, rara, si quieren, que va a dar lugar a una situación que no era la esperable y que en realidad rompe con esa normalidad románica. ¿Sí? ¿Cuál es la solución esperable? ¿La de la normalidad románica? La de ustedes. ¿Cuál es la transformación particular rara que hay que explicar porque no era lo que debería haber sido? La mía, la mía. Por tanto, fíjense cómo, por un lado, está a partir de este problema la ruptura del español en dos sistemas fonológicos diferentes desde este punto de vista. Y por otro lado, fíjense cómo hay, y de esto lo cito, me resisto a citarlo, pero muy rápidamente, un problema historiográfico, ¿sí? Generalmente cuando se explica esto, si leen ustedes los libros de historia de la lengua, se explica mi evolución,
la que lleva dos fonemas, como lo normal. Y luego se dice, y ahora vamos a ver por qué esta gente rara del sur decidió sesear. Bueno, eso es una visión absolutamente distorsionada, ¿sí? En realidad, la visión que tendríamos que aplicar es la contraria. El español, igual que sus hermanos francés, portugués y catalán, termina seseando. Y ahora expliquemos por qué estos locos del norte, ¿verdad?, deciden no sesear y crear dos fonemas. Por tanto, fíjense que desde mi punto de vista hay un error metodológico en la explicación de estas dos soluciones, ¿sí? Lo que es lo normal se explica como la excepción y lo que es la excepción se explica como la normalidad. Y esto guarda relación precisamente con quienes empezaron a explicar estas cuestiones, que fueron, como saben, Menéndez Pidal y Rafael Lapesa, que pertenecían a mi variedad. De manera que ellos explican lo que ellos hacen como lo normal y luego lo que ellos no hacen, la cuestión del otro, ¿verdad?, como lo extraño. Desde el punto de vista románico no es así. Desde el punto de vista románico tenemos que dar la vuelta a esta explicación. Esto es muy interesante cuando yo se lo explicaba a mis alumnos a los de la Complutense, todavía no hemos llegado acá, pero cuando se lo explicaba a los alumnos de Alcalá, de la Universidad de Alcalá, porque era darles la vuelta de nuevo a una creencia que ellos tenían, ¿no? La creencia de nosotros somos los normales y la gente rara es la que se sea. No, desde el punto de vista románico es absolutamente al revés. Bueno, vamos a estudiar el proceso. Voy a describir el proceso ahora, ¿sí? Y después, de nuevo, abro otro turno de preguntas. Como ven, soy consciente de que este tema es denso y difícil, ¿sí? Voy a explicar el proceso. El proceso es un proceso en varios pasos, ¿sí? Es un proceso en varios pasos. Aquí se lo he apuntado, ¿sí? El primer paso que da el español es simplificar los fonemas sonoros, ¿sí? Recuerden que teníamos tres parejas, che, ze, se, ze, she, ye, ¿sí? El primer paso va a ser hacer desaparecer esos fonemas sonoros, de manera que hemos solucionado la mitad del problema. El problema es que había muchos fonemas, teníamos 6. Bueno, ahora ya tenemos 3, porque estos 3 fonemas sonoros desaparecen, ¿sí? La desaparición de los fonemas sonoros es relativamente temprana. Para el siglo XIII, sin duda, para el siglo XIV, ya el proceso estaba en marcha. No sé si era un proceso cumplido, porque probablemente había diferencias de tipo social y de tipo geográfico, pero en todo caso es un proceso que ya está en marcha, ¿sí? Y no puede sorprender que sea un proceso tan rápido, porque en realidad, digamos que responde a una de las obsesiones fonológicas del español. Al español no le gustan los fonemas sibilantes sonoros. Cada vez que por cualquier forma de evolución el español ha llegado a un fonema sibilante sonoro, lo ha ensordecido, ¿sí? Y es algo que sigue vivo a día de hoy, por ejemplo, en variedades americanas, por ejemplo, del Río de la Plata, ¿verdad? Donde la primitiva ye, de caballo, se ha transformado en she, de caballo. Se ha vuelto a ensordecer. ¿Por qué? Porque es una especie de obsesión fonológica del español. Recuerden que las lenguas tienen sus obsesiones. Pues esta es una del español. Perder los elementos sonoros, sibilantes sonoros. No le gustan. De manera que esta desaparición de 6 a 3 era lo esperable, refleja esta obsesión fonológica y esto explica también que sea tan temprana, porque como les digo, ya para el siglo XIII, XIV, sin duda, ya habían desaparecido. Por tanto, ya hemos solucionado parcialmente el problema. Pero vuelvo a lo anterior, seguimos con el mismo problema de tener 3 elementos, antes eran 6, ahora son 3, pero 3 elementos demasiado cercanos en la boca, ¿sí? Que se pronuncian en torno a la misma parte, fíjense, la parte trasera de los dientes, y esto, repito, era un problema de comunicación porque podía dificultar la comprensión del mensaje, ¿sí? Movías la lengua un poquito y en vez de un fonema te salía el otro. Y esto evidentemente dificultaba la comprensión del mensaje. Bueno, por tanto, uno de los primeros problemas que teníamos era lo que ocurría con los dos primeros fonemas, las dos primeras imágenes, ¿sí? Fíjense, uno era el dorso de la lengua, otro era la punta de la lengua. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso. Como les digo, hay dos evoluciones, ¿sí? Solución A, solución B, ¿sí? Solución A. Si el problema es que esos dos fonemas están demasiado cerca y se confunden,
quizá la solución es directamente asumirlo, ¿verdad? Y confundirlos, ¿sí? Decir, bueno, pues esta oposición que yo intento establecer y que es poco práctica, directamente lo que voy a hacer va a ser perderla. Eso es lo que ocurre, repito, en francés, en catalán, en el caso del portugués y también en el español del sur, ¿sí? En el español de Andalucía o de parte de Andalucía. Se va a producir la fusión de los dos fonemas en una unidad. Si distinguirlos exige demasiado esfuerzo articulatorio y demasiado esfuerzo en cuanto a la comprensión y la decodificación del mensaje, quizá lo más práctico para ahorrar esfuerzo es fundir estos dos fonemas en una única unidad. Y eso es lo que hacen algunas variedades. Estos dos fonemas, C, C, quedan reducidos a un solo fonema. ¿Sí? En algunas variedades, ese único fonema va a tener pronunciación siseante, va a dar el seseo, ¿sí? De caza, matar animales, casa, lugar donde se vive, vamos a pasar a casa, casa. En otros lugares, la solución es la misma, fusión de los dos fonemas en una unidad, pero con una realización que en vez de ser como